Listo, ayer nosotros vimos, ¿qué? Creo que es este. A ver, espérenme. Conceptualidades. Nosotros el día de ayer vimos lo que fue variables y niveles de medición. ¿Listo? Como una parte teórica. Ya ahorita lo vamos a estar con la descripción de datos. ¿Listo? Tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias y su representación gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar el capítulo. Este como tal va a ser lo que iniciemos el lunes. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Nuestro objetivo va a ser resumir variables cualitativas con tablas de frecuencia y de frecuencias relativas. Ese es nuestro primer objetivo. Un segundo objetivo, presentar una tabla de frecuencias utilizando una gráfica de barras o pastel. ¿Listo? Tercer objetivo, resumir variables cuantitativas con distribuciones de frecuencias y de frecuencias relativas. ¿Listo? Ya vamos a ver pues frecuencia, qué es frecuencia relativa y todo eso. ¿Listo? Y cómo se calcula eso. Y más, y también esto, cómo se relaciona con el porcentaje y cómo interpretamos estas relaciones. ¿Listo? Eso es. Entonces, bueno, una introducción, bueno, aquí nos plantea un contexto donde vamos a utilizar esto. Nosotros normalmente usamos este tipo de tablas, ¿listo? Usamos este tipo de tablas y eso en sí ya es la estadística, ¿listo? ¿Por qué? Porque son variables, son datos de esas variables, mediciones de esas variables, las que las podemos categorizar, podemos organizar, podemos concluir algo de esta información, ¿listo? Entonces, nosotros vamos, digamos, a nuestra práctica, vamos y toquemos toda la información. Aquí esto es una hoja Excel sencilla. Vamos a ir a recuerdo. ¿Cómo vamos a sintetizar? ¿Cómo vamos a organizar esta información? ¿Para qué? Para que sea una mejor presentación, mejor asimilación y nos lleve una mejor interpretación. A través de una elaboración de tabla de frecuencias. Listo. Entonces, nuestro primer título así gigante. Elaboración de una tabla de frecuencias. Recuerda que en el capítulo 1, al grupo de técnicas que se utilizan para describir un conjunto de datos se les denominó estadística descriptiva. ¿Listo? Descriptiva. En otras palabras, la estadística descriptiva se encarga de organizar datos con el fin de mostrar una distribución general. Y el punto donde tienen a concentrarse, además de señalar valores poco usuales o externos, el primer procedimiento que se emplea es una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de frecuencias. Vamos a ver cómo nos plantea el texto. Entonces, vamos a definir qué es una tabla de frecuencias. Agrupación de datos cualitativos, bueno, también puede ser cuantitativos, en clases mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sea mutuamente excluyente? Ojo, digamos que si usted tiene la categoría, digamos, color, el color selecciona un dato y este lo puedo clasificar en rojo o azul o amarillo. No va a tener un dato que sea, que esté en rojo y amarillo, no. Va a ser mutuamente excluyente. Si está en uno, automáticamente descarta que esté en las demás clases, ¿listo? Y colectivamente exhaustivas, que muestra un número de observaciones en cada clase, ¿listo? Pues necesariamente tienen que estar las observaciones, tienen que existir. Si tomo un dato, necesariamente tiene que pertenecer a una de esas las clases que yo haya creado, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 1 se distinguió entre variables cualitativas y cuantitativas. Para repasar, una variable cualitativa es de naturaleza no numérica, entonces cualitativa de cualidad. Esto lo veíamos ayer. Es decir, la información puede clasificarse en distintas categorías. Algunos ejemplos de datos cualitativos son la afiliación política, republicana, demócrata, bueno, conservador, independiente, etc. Bueno, esto es un contexto más estadounidense, por así decirlo. Y el método de pago utilizado para comprar de efectivo, cheque, tarjeta o débito. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Son variables ¿qué? De tipo cualitativo. Cualitativo. Y no lo puedo medir, simplemente le asigno una cualidad. En los datos Apple, cada venta, ¿qué? Existen 5 variables por cada venta de vehículos, es decir, van a vender vehículos. ¿Qué edad van a medir? La edad del comprador, monto de la ganancia, distribuidora que hizo la venta, tipo de vehículo vendido y número de compras previas al consumidor. Si dan cuenta, es una mezcla de variables.
La distribuidora y el tipo de vehículo son variables cualitativas. Mientras que el monto de la ganancia, la edad de comprador y el número de compras previstas son variables cuantitativas. ¿Listo? Es decir, podemos incluir varios tipos de variables. Supongo que la señora Ball desea resumir las ventas del mes anterior por locación. El primer paso consiste en ordenar los vehículos vendidos. Esto debe ser una organización sencilla. El mes pasado de acuerdo con su locación y después contar el número de trabajo. Listo. ¿Qué fue lo que hizo? Organizó, de aquí, locación y número de autos que vendieron por locación. Es decir, Kane, 52. Odeon, 40. Sheffield, 45. Tionesta, 43. Total de 180. Miremos más de cerca esta tabla. ¿Usted qué se puede dar cuenta? Que hay una variable, ¿listo? En este caso, locación. Que esta variable la defino unas clases, ¿listo? Que si obtengo un auto que lo vendí en Olean, automáticamente descartado que ya se vendió en otro lugar, ¿listo? Porque solo pueden vender. Eso se refiere cuando son mutuamente excluyentes. ¿Listo? El que mire aquí, este número de autos. Recuerden que nosotros podemos de las cualitativas solo nombrar y contar cuántos hay. A eso se refiere. O contar cuántos hay de Kane, cuántos hay de Olean, Sheffield, Tionesta, etc. Y puedo marcar un total. A este conteo lo voy a llamar frecuencia. ¿Listo? Frecuencia. ¿Con qué frecuencia se repite esta observación? ¿Cuál observación? De que se vendió en Kane. ¿Qué frecuencia? Que ha sido vendido en Olean. Y demás. ¿Listo? Eso es. Esto es una tabla de frecuencias sencilla. Listo, hasta aquí simplemente contamos y sumamos el total. Siempre es importante el total, saber de cuántos el total estamos hablando. Y el total será de 180. Bueno, aquí. Ya, listo. Frecuencias relativas de clase. Entonces, bueno, aquí ya viene algo más importante. Ya podemos como categorizar mi información ya de una forma diferente. Me explico. Es posible convertir las frecuencias de la clase de frecuencias relativas de clases para mostrar la fracción del número total de observaciones. Es decir, en mi tabla de frecuencias, acerquémonos aquí a la tabla de frecuencias. Vamos a mostrarles. Hasta aquí nosotros teníamos nuestra tabla de frecuencias. Hasta ahí, ya estaba sencilla. ¿Listo? Y ahora me dice que puedo utilizar una frecuencia relativa. Es decir, sacar como una especie de proporción respecto a un total y cuánto estaría ahí. Es decir, voy a dar como los primeros inicios de cómo calcular el porcentaje. A esto lo voy a llamar frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué va a ser mi frecuencia relativa? Ya vamos a ver. ¿Qué nos define la frecuencia relativa? Ejemplo de venta, tal vez desee conocer el porcentaje de automóviles vendidos en cada uno de las 4 locaciones para convertir una distribución de frecuencias relativa. Cada una de las frecuencias de clase se divide entre el total de observaciones. Ojo con esto ya. Cada una de las frecuencias de clase se divide entre el total de las observaciones. Esto se logra fácilmente usando, bueno, Excel. Esto es sencillo en Excel, sí, ya lo sabemos. Aquí vamos a adaptar. Entonces, usted se puede ir guiando con su calculadora si la tiene ahí a la mano. Y es, ¿qué? Es hacer este cálculo. Para mi primera, Mi primera clase, que es Kane, y tengo 52 autos vendidos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este 52 y lo voy a dividir entre el total de observaciones. 52 dividido entre 80. ¿Qué resultado me va a dar? Aquí les muestro qué resultado me va a dar. Me va a dar este resultado. Este y acá. ¿Listo? ¿Cómo lo calculé? 52 dividido entre 80 me va a dar 0.289. ¿Listo? Mírelo, aquí le aparece el procedimiento. Calculado por 52 dividido entre 80. ¿Cómo lo hice? 52 dividido entre 180. Me va a dar 0.289. Listo. El siguiente valor, ¿cómo lo hice?
Entonces vamos a ver. ¿Cómo calculo? Usted cogió la siguiente clase, que es Boolean, esta clase. Tomó el 40 y lo divide entre 180. ¿Dónde está ese procedimiento? Mírelo, aquí está. ¿Es necesario que sea el procedimiento como tal? No. Es importante hasta dónde usted, a dónde tiene que llegar. Es decir, aquí, a este valor. Este mismo. ¿Listo? Esta es la frecuencia relativa de la marca de clase Boolean. ¿Listo? Siguiente. Vamos a ver. Este 45, que se refiere a la marca de clase Sheffield, y lo va a dividir entre el 180. Mira, aquí está este procedimiento. Aquí está. ¿Listo? ¿Qué resultado le va a dar? Va a obtener este valor. 0.25. ¿Listo? Ahí está. Y finalmente va a coger el 43. Me equivoqué de botón. Va a coger el 43 y lo va a dividir entre 180. Mira, aquí está. Este es el cálculo que se hizo. ¿Para qué? Para llegar a este resultado. 0.239. ¿Listo? Característica. Ojo con la característica que va a mencionar. Usted tiene que, bueno, trabajar con el total. Siempre va a trabajar con el total. ¿Listo? Es decir, con esto. Siempre va a manejar un total. A ver, aquí el total de observaciones. Este valor recibe, es el tamaño de la población o de la muestra. N. Siempre se simboliza con la letra mayúscula N. ¿Listo? N. Y aquí el total de la frecuencia relativa, el total, siempre, ojo, siempre tiene que ser 1. Siempre tiene que ser. ¿Cómo lo puede verificar? Sume. 0.289 más 0.222 más 0.25 más 0.239, le tiene que dar 1. Listo, que hay contextos y que por calculadora y demás que se pierden décimas, sí. Listo, pero entonces vamos a aproximar todas las cifras necesarias para que dé lo más cercano a 1. ¿Listo? Es decir, 0.999, o sea, que dé ese valor, vale. ¿Listo? Entendemos que se pierden algunas décimas. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor profe. Listo. Entonces, estas gráficas las vamos a construir nosotros, digamos, como en tableros, o sea, en cuaderno, papel y lápiz las vamos a construir. Vamos a construirlas también en Excel. ¿Listo? Y vamos a ver también las gráficas y demás. ¿Listo? Entonces, no se preocupe si algo hay. Repito, si tiene alguna duda, alguna inquietud, escribe por chat, aquí el micrófono, o prefiera ahí, ¿listo? Representación gráfica de datos cualitativos. El instrumento más común para representar una variable cualitativa en forma esquemática es la gráfica de barras. ¿Listo? La gráfica de barras. En la mayoría de los casos, el eje horizontal muestra la variable de interés y el eje vertical la frecuencia o fracción de cada uno de estos posibles resultados. Una característica distinta de herramienta que existe distancia. Le resumo, ¿qué quiere decir? Esto nos dice que siempre nos va a mostrar que, bueno, que primero que todo, esto es un gráfico de barras. ¿Listo? Un gráfico de barras. Que aquí en la parte inferior, en el eje X, va a estar nuestra variable, nuestra marca de clase. ¿Listo? Y que aquí en nuestro eje Y, por así decirlo, va a estar la frecuencia. La frecuencia. Eso es lo que nos dice. ¿Listo? Entre más, digamos, entre más información tenga la gráfica, mejor interpretación se puede dar. ¿Listo? Bueno, por aquí nosotros, pues ya sabemos, número de vehículos vendidos, que hay en localización. ¿Listo? Por aquí lo puede acompañar un datico aquí, en algunos acompaña datos, aquí datos. ¿Listo? Acompañan datos, otro cuadro de convenciones, colores y demás. ¿Listo? Eso ya es más adelante, vamos a ver cómo presentar la información para que sea más, que primero, para que sea más atractiva, ¿sí? Porque la información debe como atraer para que tenga una mayor interpretación. ¿Listo? Y también para que, digamos, cómo hacemos uso de los colores y de las formas para dar una mejor representación. ¿Listo? Eso, entonces ya lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es reconocer que se va a manejar en el eje X las marcas de clase
Y en el eje Y, la frecuencia, ¿listo? Si fuera frecuencia relativa, iría desde 0 hasta 1. ¿Listo? Es eso. Esa es la representación gráfica. Esta es una representación básica. ¿Listo? Básica. Por ejemplo, si nosotros nos... bueno, aquí continuamos y ya vemos los tipos de gráficos que podemos calcular. Gráfica de pastel. Bueno, entonces normalmente se dice diagrama de proporciones. ¿Listo? Bueno, o de torta. Bueno. Muestra la parte o el porcentaje que representa cada clase del total de números de frecuencia. ¿Listo? La proporción o porcentaje. Por lo general, cada vez que usted construya un gráfico de pastel, este círculo, trabájelo con los porcentajes. ¿Listo? Con los porcentajes. No tanto con número porque tiende a cambiarse. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo, les muestro. Bueno, aquí está. ¿Cómo calcularlo? No se preocupen, ya la próxima clase les vemos. Bien, entonces, imagínense acá. Bueno, aquí en contexto dice autos, tipo de autos vendidos. Un camión, un sedán, un compacto, un sub. Listo. Aquí utiliza los porcentajes. Listo. Aquí usted se puede dar cuenta de los porcentajes. Listo. Pero mire cómo está presentando la información. Mire cómo está presentando. Me explico. Aquí inició el 0%. ¿Listo? Hasta aquí, hasta esta parte, se trajo el 25%. Es decir, que de 0, se vendieron 40%. Listo. Sean 40%. Mírenlo, aquí está. En mi tabla. Ahí está. Sub se vendieron 30%. ¿Listo? Pero miren que aquí en mi gráfica no aparece el 30% por ningún lado. Aparece solo desde el 40 hasta el 70. Yo tendría que hacer un análisis para determinar qué es sub, tipo de vehículo sub. Hay 30%. ¿Listo? Aunque lo normal sería que aquí se presentara, dentro de este, se presentara aquí una, como dice que dijera 30%, aquí una que dijera 40%, aquí una que dijera 15%, aquí 10% y finalmente otra que diga 5%. Así es más entendible, se puede asimilar más rápido la información. Bueno, aquí son valores relativamente no tan complicados, pero imagínense que usted está trabajando el 17.82%, después el 24.3% y finalmente el 8.72%. Entonces, para que usted haga sus cálculos, como que queda más complicado. Entonces, de eso se trata la estadística. No solo de saber calcular las interpretaciones, o sea, poder hallar la interpretación, sino demostrar de una forma que sea entendible la información de mayor facilidad. Eso, ¿no? Esto después lo que profundizamos en el tipo de gran pastel, de torta, la otra semana. Ven aquí, bueno, esto está como muy pálido, pero bueno. Aquí. Esta es una forma de representar la información. Tablas. ¿Listo? Esto es una tabla. Aquí es una gráfica de barras. ¿Listo? Y aquí un diagrama de torta. Las tres gráficas me deben presentar, las tres esquemas me deben presentar lo mismo, ¿listo? Sin importar cuál se refiera. ¿Cuál va a ser la diferencia? Miren, pues que aquí usted, la forma de leer la tabla es diferente a la forma de leer la gráfica digamos, de barras. ¿Por qué? Porque aquí ustedes en lenguaje sedán 72, no le da una proporción de una relación, digamos, de sedán respecto a truck. Usted tendría que hacer ese cálculo, o sea, 72 respecto a 18, ¿cuánto es? Entonces, viene eso. La diferencia es que este es más específico, pero aquí sí podría ser la comparación. Mira, sedán respecto a truck, mire, ya puede establecer una comparación. ¿Listo? Una comparación, el doble, el triple, listo. Y aquí en este, el sedán, que utiliza esta parte, ¿listo? Y el truck, creo que es este. 1, 2, 3, 4. Sí, creo que es el 10% de esta pequeñita de acá. Ya también pues maneja proporciones, pero ya de porcentaje. ¿Listo? ¿Listo? Como de cantidad. Listo. Usted puede utilizar cualquiera. Y usted, digamos, cuando esté desarrollando su proyecto, su análisis, su estudio, como usted conoce qué variable está usando, conoce el público que está estudiando, la población, y sabe a quién va dirigido los resultados o la comunicación del estudio, puede decir en cuál de estos tres esquemas se puede presentar. O sea, ¿es mejor o lo van a asimilar mejor o más fácil? ¿Listo? Ese es. Vámonos aquí. Voy a dejar de compartir. Voy a crear aquí. Voy a abrir un Excel. Y vamos a trabajar. A ver, solo una aproximación del Excel a las gráficas.
Entonces, aquí voy a compartir. Listo. Ahí me confirman que están viendo ahí el Excel, sí. Sí, señor. Listo, vale. Bueno, vamos a poner datos al azar, por ejemplo, es igual. Vamos a hacer que es locación. Que esa es mi variable. Dijimos que era, bueno, vamos a poner con ciudad acá. Aquí es Tunja. Duitama. Pongamos un pipe. Listo. Pongamos una otra cosa de Convita. Convita. Listo. Ah, ya tengo. Esta va a ser mi variable, locación. Espérenme, agrando esto porque vamos a ver mejor. Locación. Aquí voy a construir una frecuencia, ¿listo? Pero como tal no va a ser frecuencia, voy a llamarla frecuencia absoluta. Absoluta, ¿listo? Frecuencia absoluta. Ahí está texto. Ahí está, frecuencia absoluta, ¿listo? Por lo general, esta frecuencia absoluta se aparece en los textos como FA o en algunos otros textos aparece como FI, ¿listo? En minúscula, en minúscula. ¿Listo? Entonces, ahí usted puede distinguir cuál, FA o FI. Listo. Digamos que tenemos la locación, pero digamos, pongamos datos 45, 35, 8 y 3, por ejemplo. Listo. Entonces, hasta aquí, bueno, aquí le voy a dar autosuma para que me bote el total. Aquí voy a manejar un total. Este va a ser mi total. Este total también lo puedo definir como N, ¿listo? N, la letra mayúscula N. Entonces, miren, entonces yo puedo hacer una gráfica sencilla. No es necesario que en Excel no es necesario que utilice estos. ¿Listo? Con solo estos datos, se le puede decir, va a insertar, ¿listo? Gráficos recomendados, puede ir directamente a gráficos recomendados, o si ya sabe cuál, seleccione tal. Voy a decirle gráficos recomendados. Muéstreme, bueno, el primero que me recomienda es el de barras. ¿Listo? Me recomienda el de diagrama de torta, en proporción y más. Pero más de eso nos ofrece gran variedad. Un diagrama de barras, mire, sencillo. Aquí a color, usted dice, no es mejor que un color, es mejor así sencillo para que no se me distraiga y me pierda sentido la información y demás. Lineal, vean, aquí vamos a trabajar. Esta a veces se conoce como la ojiva, ¿listo? Pero se trabaja en la acumulativa, ya van a ver. Esto. El diagrama circular, mírenlo, es el mismo diagrama. Listo. Bueno, de barra horizontal, es el mismo, simplemente está. De área, simplemente área, eso ya es para otros contextos. De dispersión, el diagrama de dispersión solo vamos a trabajar los puntos. ¿Para qué? Para ver identificar qué parte de la, digamos como de la gráfica, se concentran todas las observaciones. Eso lo vamos a llamar después en la desviación estándar. ¿Listo? Ahí qué tan concentrados, qué tan dispersos van a estar mis datos, se puede decir. De mapa, bueno, esto es ya, mapa. Cotización, bueno, este no aplica, esto ya es más para un contexto. De superficie, bueno, tampoco aplica. Radial, este sí aplica. ¿Cuál es la ventaja de este radial? Que puede manejar varias variables a la vez, en una sola escala. ¿Listo? En este caso, este más que todo se utiliza, no sé si han visto en videojuegos, este tipo de gráfica se utiliza. ¿Listo? Y se determina el área que está dentro en comparación con el área de otro, digamos, que dos personajes los comparan, ¿listo? Y el que tenga mayor área, digamos, tiene mejores estadísticas. Es eso, es radial. La ventaja que permite hacer varias variables a la vez. ¿Listo? La mayoría de los videos utilizan ese tipo de radial. Rectángulos, bueno, este sí es poco usado y prácticamente no es tan conveniente porque no hay una escala de medición como tal en el eje X ni en el eje Y. Son unos puntos como tanto respecto a tanto. O sea, digamos aquí 45 de 35, eso no. Muy poco usado, muy poco recomendado. Proyección celular, igual, este es el diagrama de torta, simplemente que lo presentan así para que usted en el centro, digamos, lo acompañe con una imagen o con otra información o algo así. El histograma, bueno, el histograma ya es ¿se dan cuenta? El histograma es para cuando yo tengo demasiada información
y la quiero agrupar. ¿Listo? Bueno, aquí me la agrupo en intervalo de 8 a 42 y de 42 a 76. Me agrupo. Eso ya más adelante. Diagrama de caja y bigotes. Este lo vamos a usar. Bueno, aunque en realidad este no es como tal el diagrama de caja. Después les muestro un diagrama de caja y bigotes. Bien, ¿y cómo construirlo? El paso a paso, inclusive en el Excel. ¿Listo? De cascada, este es acumulativo. ¿Se dan cuenta? Este viene aquí, termina en 40, el Tuna va hasta 45. Duitama termina en 45 y va hasta el 80. Y ahí están los 35 datos. En Sogamoso termina en 80 y va hasta 92. Y ahí están los 12 datos. Y así, ¿listo? Si yo seleccionara esta gráfica y le trazara una curva desde el punto 0 hasta el punto, digamos, 100, allá en Cómbita, allá en 13, me marcaría una curva ascendente. Esa va a ser conocida como la ojiva, ¿listo? Esa es la acumulativa que me refería. De embudo, esta de embudo, este más se utiliza más que todo para población, para distinguir población. Bueno, aquí le dicen embudo, en otro tiempo se llamaba, usted la puede conseguir como de pagoda o de campana en algunos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que usted utiliza, digamos, el sector derecho de la gráfica para, digamos, distinguir hombres y el lado izquierda mujeres. Y abajo dice cantidad de población. ¿Listo? Y entre más se aleje del centro, va a ser la frecuencia que alcance. Entonces, si nos queda tiempo, lo construimos. Y el cuadro combina. Bueno, pero este es cuando quiero incluir dos gráficas a la vez. Entonces, vamos a hacer el más sencillo. Este es el más sencillo. Ahí está. Sencillo. Usted se viene aquí siempre, así como tal, la información no le va a presentar mucho. ¿Usted qué requiere? Un título. Que el título sea conciso, pero a la vez que me esté diciendo de qué se trata esa información. Convenciones. ¿Qué? Esto es población, esto es número de ventas, esto es ¿qué? Aquí, ¿se ven siempre este signo? El título, bueno, ahí está. Etiquetas de datos es importante. Tablas, si usted quiere acompañar la tabla. Leyendas va a aparecer ahí, ¿listo? Y aquí una línea de tendencia, pero este no. O sea, aquí, bueno, aquí se pudo decir que esto, conforme avanza, ¿qué? Tiende a disminuir, pero obviamente como esto es una variable de tipo cualitativa, nominal, que no puedo ordenar, no sigue esa tendencia, porque podría pasar aquí a cómbita y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué va a ser importante? Que usted siempre resalte el título, un título, tratar de darle esas convenciones, eso. Es decir, ¿qué es esto? Esto, o sea, series, uno dice, puede ser población, ventas, edad, ¿qué? Esto. Y la tabla, si no tiene una convención abajo. ¿Listo? Bueno, ahora podemos crear el de proporción, el de torta. Aquí está. Este es el más sencillo. Aquí le voy a dar etiquetas. Ahí está. Si yo no trabajo con porcentaje, vea cómo va a aparecer 45 de 35. No me está mostrando un total. ¿Listo? Entonces, este 45 respecto al total, ¿cuánto vendría siendo? Este 35 respecto al total, ¿cuánto vendría siendo? Entonces, recomendable este tipo de gráfico solo para porcentajes. ¿Listo? Es eso. Volvemos a nuestro texto. Bueno, un ejemplo de otra solución, esto no. Esto lo repasamos en la próxima clase. Bueno, este gráfico igual. Aquí sí ya nos están diciendo cuál es la mejor opción. Porcentajes. Listo, no lo he establecido. Bueno, vamos a hacer ejercicios. Es decir, ya. Listo. Hasta aquí ya. Muchachos, son tan amables, regálame nombre y código ahí en el chat. Nombre y código. Preguntas, dudas, inquietudes de lo que se habló. De esta clase o de la clase anterior. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? No, señor. Ok, listo. Entonces, muchachos, todo por hoy. No olvide dejar su nombre y código. Un solo renglón. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, profe. Buen día. A ustedes, feliz día. Vale, muchas gracias, que esté bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe, Todo, gracias. profe. Hasta luego. Luego, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Ok,
Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estés bien.